Ya llegó la quinta temporada de Radio ESPM, un espacio que conecta voces, ideas y experiencias para acercarnos a la salud pública como nunca antes. Nuevas historias, más personas invitadas e inspiración para transformar el bienestar de nuestras comunidades. Escucha, aprende y súmate a esta gran comunidad. Radio ESPM. Ciencia que se escucha, se ve y se comparte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Si nos están escuchando en vivo, buenas tardes. Soy Aldara Cabrera, estoy muy contenta de iniciar el año 2026 con este programa que además se enmarca en el Día del Profesional de la Nutrición en México, que se conmemora el 27 de enero. Y bueno, vamos a tener una charla bien interesante sobre un enfoque distinto de lo que es asimilar y entender a la nutrición como un derecho. Antes de iniciar con nuestro programa, sí me gustaría tomarnos unos segundos para comentar y compartir con ustedes el sensible fallecimiento de nuestro compañero Jacinto de Jesús Altamirano. Él fue parte importante de este programa desde sus inicios. Lamentablemente ya no está con nosotros, pero queremos rendirle un homenaje y en su memoria continuar con este trabajo de divulgación de la ciencia en el cual hemos creído todos y todas quienes integramos este programa. Cuando pensamos en la nutrición, a veces creemos que solamente basta con estar informados, con saber dónde adquirir los alimentos más adecuados. Pero ¿qué pasaría si sabemos lo que tenemos que comer, pero no tenemos ni el dinero, ni la seguridad, ni el espacio y el entorno para adquirir o acceder a esa alimentación adecuada? Entonces, hoy vamos a aproximarnos a la nutrición como un derecho y para ello vamos a conversar con 3 especialistas que recientemente publicaron un artículo en la revista ESPM. Les invito a que lo consulten. Y bueno, tienen diferentes perfiles, ya nos hablarán cada uno de ellos y de ellas de lo que hacen en esta institución y en este mundo de la salud pública y de la seguridad ciudadana. Y entonces, bueno, me voy a permitir presentar primero a la doctora Guadalupe Delgado Sánchez. Gracias por estar con nosotras. Gracias, Ale. Ella es investigadora en ciencias médicas del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenida, Guadalupe. Gracias. Y también está con nosotros vía Zoom la maestra Maribel Martínez Hernández, maestra en tanatología y ayudante de investigación también aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenida, Maribel. Muchísimas gracias, Andara. Un gusto. Gracias a ustedes. Y también está con nosotros un invitado muy interesante, muy interesante, el maestro Daniel Mansur Rodríguez. Él es director de área de la Dirección General de Desarrollo Policial y Servicio de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Cómo estás, Daniel? Buena tarde. Muy buenas tardes, maestra Lara. Un placer estar aquí en este espacio con ustedes, también con mis 2 compañeras, pues, con el gusto y el placer de poder compartir parte de esta investigación. Agradezco la invitación. Va a ser muy interesante conocer tu opinión y escuchar tus comentarios, y bueno, esto lo vamos a tratar de hacer a manera de charla, porque justamente vamos a hablar de la nutrición solamente con nutriólogos o nutriólogas o médicas o salubristas, ¿no? Vamos a ver cómo desde la seguridad ciudadana, la seguridad y la protección ciudadana, la nutrición debe verse como un derecho. Entonces, bueno, si me permiten, vamos a empezar el primer bloque
con la doctora Delgado para que nos ayudes a contextualizar la pertinencia de estar hablando de la nutrición como un derecho. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica hablar de la nutrición como un derecho? O sea, ¿a partir de qué sectores, de qué conceptos? A ver, platícanos. Sí, muchas gracias, Aldara, y buen día, buen inicio de año para todas y todos. A continuación respondo tu pregunta. No quisiera dejar de lado lo que ya nos comentabas al inicio, que me parece muy relevante y como en honor a nuestro compañero Jacinto, como dar continuidad por todo lo que él junto con todo este gran equipo ha realizado, y a mí es como un continuo, porque tuve la oportunidad de trabajar con él al final de año, nuestro último día de labores. Entonces a veces pues sí se va como una pieza de nuestro compañero, de alguien importante para la institución, alumnas, alumnos, investigadoras, investigadores, y como decías, no lo había pensado así, pero qué mejor que poder continuar con esto que junto con ustedes y otras personas iniciaron, ¿no? Entonces también me parece, pues es importante para mí, así como te decía, de hablar de nutrición y derechos humanos, porque es una liga importante en mi formación. Entonces lo siento mucho. Todos lo sentimos, pero bueno, aquí estamos y vamos a sacar adelante el programa. Su voz siempre fue muy particular, sí, ¿no? Una voz muy fácilmente identificable. Y bueno, pues aquí estamos. Entonces aquí vamos por todos quienes estamos y en seguimiento a esta gran labor, ¿no? Bueno, y retomando, gracias por la invitación, un gusto también iniciar el año con este programa, con algo que es importante para en el reconocimiento también, ¿no? Porque como bien mencionabas, cada 27 de enero, exactamente desde 1975, y que coincide justo con la fundación de la Asociación Mexicana de Nutrición, AC, es que se celebra o se conmemora el Día del Profesional de Nutrición, antes mencionado como nutricionista. Es decir, este año cumpliríamos los 51 años de estar conmemorando este día tan importante. Y me parece que no siempre se le ha dado como la importancia pertinente, y en este sentido el poder ligarlo como con que sea un derecho. No tenemos un derecho como tal de nutrición o de la alimentación. Sin embargo, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4, que nos refiere la protección a la salud, bueno, pues entonces ya de ahí podemos ir desglosando hacia la Ley General de Salud, y entonces es de donde podemos desprenderlo, ¿no? No podemos hablar de una salud adecuada sin tener como todos estos componentes que nos llevan a poder cumplirla, ¿no? Y entonces de ahí como esta relación importante, que además de ser un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución, pues es un derecho humano al que todas las personas debemos de tener garantizado. Para verlo como en un caso práctico, ¿no? Cuando se habla en el artículo, voy a citarlo, una frase que me llamó mucho la atención y que me gustaría, si es posible, que se fuera involucrando la maestra Maribel para que nos dé su opinión. Les voy a leer este pequeño fragmento que dice en el artículo lo siguiente: la práctica profesional en nutrición es una vía concreta para avanzar en la garantía progresiva de derechos. ¿A qué se refirieron ustedes tres cuando plasmaron esta frase en el artículo? Maribel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero ando dando las gracias por este espacio, por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes y conocerlos. Y bueno, lamento también muchísimo el fallecimiento del compañero. Desafortunadamente no tuve el gusto de conocerlo, pero por lo que veo deja un legado muy, muy grande, y los acompaño también en este duelo, ¿no? Gracias. Gracias, maestra Lara. Pues sí, como bien lo dice la frase en nuestro artículo, ¿no? La práctica profesional en nutrición se convierte en una vía concreta para avanzar en la garantía progresiva de estos derechos, siempre y cuando esté acompañada, como bien lo dice el artículo, de políticas públicas, de presupuestos suficientes y de marcos normativos coherentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces la alimentación suele vivirse como una fuerte
tensión, ¿no? Un espacio de cuidado, especialmente cuando existen carencias económicas. Entonces, el no tener, como bien lo decías, ¿no? No solamente basta el tener nutrición, sino que tengamos una nutrición asequible y adecuada para tener una buena salud. Me gustaría que abordáramos justamente este tema del nutriólogo, la nutrióloga, como agentes de cambio hacia esta ruta que estamos tratando de establecer para ver y concebir a la nutrición como un derecho. ¿Quiénes son los que estarían involucrados en este trabajo para ir consolidando este ejercicio de la nutrición como un derecho? No nada más, interviene el derecho a la salud, interviene el derecho a la educación, al trabajo, porque pues si no tenemos con qué comprar comida, pues cómo nos vamos a nutrir, ¿no? Y también al derecho a tener un medio ambiente sano. Entonces, ¿quiénes son estos agentes que cuidan la alimentación de la sociedad para ti, Maribel? Y para la doctora Delgado, ¿qué papel juega la investigación científica y la salud pública para garantizar este derecho a la nutrición? O más bien, para garantizar que se conciba la nutrición como un derecho. Si quieres, vamos contigo, Maribel. Muchísimas gracias. Pues sí, mira, como tal el concepto de agente de cambio, como bien lo dice, ¿no? Implica la capacidad de identificar los problemas, de movilizar recursos, de generar conciencia, promover modificaciones sostenibles en comportamientos, en normas, en contextos, y creo que sí, como agente de cambio, es multidisciplinario, ¿no? Como bien lo dicen, no solamente es el nutriólogo, sino la política pública también que se hace de acuerdo a estas necesidades. Doctora Sí, Delgado, entonces, gracias. ahora viéndolo desde la parte de salud pública y desde el valor de la investigación científica para ir garantizando que se conciba a la nutrición como un derecho de la población, del ser humano. Sí, gracias Aldana. Sí, pues en seguimiento a esta concepción y para poder garantizar, como decíamos, finalmente este acceso a la salud de las personas, es necesario trabajar también desde el área de nutrición. Y si bien los profesionales de la nutrición somos como quienes fácilmente nos identificamos o nos pueden identificar, pues hablamos de salud pública, ¿no? Hablamos de la población y hablamos de salud pública, y entonces no hay manera de eludir que se trata de que debe de abordarse de manera transdisciplinar, multidisciplinaria, identificando los distintos determinantes sociales, porque sabemos que no es unifactorial. Y entonces esta liga con la investigación que desarrollamos de manera muy importante aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, sobre todo por el CINIS, el Centro de Investigación en Nutrición, pues es generar esta evidencia científica para entonces tener herramientas y fundamentos para poder elaborar la política pública, ¿no? Y sabemos que no siempre es como, bueno, nuestro problema de nutrición no solo es obesidad, no solo es sobrepeso, sino también tenemos desnutrición, ¿no? Entonces también esta parte de la seguridad o la inseguridad alimentaria, según como lo queramos ver, pero la importancia es contar con información, con evidencia científica para entonces poder elaborar la política pública, que es el medio por el cual podemos llegar a la población, no de manera individual, sino desde una perspectiva de salud pública. Para retomar esto que estás comentando, doctora Delgado, ayúdanos a visualizar verbalmente, porque esto también se queda en YouTube, en Spotify, entonces es muy importante que logremos verbalizar estos esquemas visuales para que tengamos claro, en un caso práctico, cómo se lleva a cabo este ejercicio que acabas de decir. Es decir, si nosotros en una familia, para ser evidente que la nutrición debe ser un derecho, no podemos hablar del derecho a la salud si no tenemos acceso a lo que nos hace estar y movernos en esta vida. Necesitamos darle alimento a nuestro cuerpo. Entonces,
¿Qué sectores? Y ahorita ya para ello le vamos a pedir al maestro Daniel que nos ayude a entenderlo, cómo desde la seguridad social y el cuidado de la ciudadanía entra este concepto de la nutrición como un derecho, ¿no? Una familia que no tiene una seguridad alimentaria, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿quiénes tienen que intervenir para garantizarle esta seguridad? Sí, ok, me parece muy bien. Pues para poder tener seguridad alimentaria hablaríamos de un montón de otros derechos o de otras áreas que tendríamos que tener cubiertas, como bien lo mencionas, el trabajo, porque entonces eso nos da certeza sobre vivienda y otras, pero en este caso sobre alimentación. Uh-huh. También el acceso a la educación para poder tener mejores oportunidades de trabajo. Aunque lo podamos ver un poco al margen, sí está muy relacionado con la cuestión de género, ¿no? Que no siempre se visibiliza, pero como sabemos, hombres y mujeres no tenemos las mismas oportunidades en educación, en trabajo, y entonces en México tenemos una situación de habemos muchas mujeres, madres de familia, mamás solteras, que somos jefas de familia, y entonces pues hijas e hijos dependen de la educación de la mamá y este acceso que pueda tener para tener un trabajo estable, ¿no? Incluso podemos hablar de salarios diferenciados, y entonces esto junto con el resto de políticas públicas pudieran afectar la seguridad que tenemos o no para la alimentación de la familia, sobre todo en el caso familiar, pues de niñas y niños, ¿no? Uh-huh. Que serían las personas pues más necesitadas de esta parte. Más vulnerables ante esta situación, ¿no? Sí, incluso que si no tienen un desarrollo adecuado tanto de nutrición y también de algunas otras enfermedades como enfermedad diarreica aguda que hemos revisado bastante en artículos anteriores, o infecciones respiratorias, pues retrasa el crecimiento, favorece la ausencia escolar, y son como, digamos, como bloques que se van acumulando y que van dificultando el desarrollo adecuado de niñas y niños. Y el famoso inicio parejo o equitativo de la población. Inicio parejo. ¿No? El arranque parejo, no sé si era un eslogan político o es algo científico, pero es así, ¿no? Si nosotros no tenemos acceso desde pequeñas o pequeños a una nutrición adecuada, ya desde ahí se empieza a hacer grande, se empieza a hacer la brecha, ¿no? De inequidad, de desarrollo equitativo para la población. Maestro Daniel, platíquenos desde la parte de seguridad social y ciudadana, ¿cómo se involucró o cuál fue su interés en participar en este artículo que se publicó en la revista ESPM para visualizar a la nutrición como un derecho? Muchas gracias, maestra Lara. Pues, primero que nada, yo creo que justamente lo que aboca el artículo 4 es que no nada más se vea la nutrición como una cuestión de protección a la salud, sino que tiene que ser algo integral, ¿no? Y en ese sentido, no puede descartarse a la seguridad pública o a la seguridad ciudadana, específicamente dentro de esto, porque influyen varios factores, ¿no? Lo veíamos esto, que es la nutrición adecuada, es no nada más la ingesta de estos alimentos que podríamos considerar saludables, adecuados o no transgénicos, sino también tiene que ver con estas actividades de ir a comprar estos alimentos, de ir a ejercitarse, de qué manera también se vinculan con mi derecho al tránsito, con mi derecho, lo voy a decir así, a una vida libre de violencia, con mi derecho a una igualdad sustantiva, ¿no? Hace un momento lo comentaba la doctora Guadalupe, cómo estas desigualdades sociales, por supuesto, una mujer que tiene que hacer dobles o triples jornadas, y que en ese sentido, ¿qué tanto puede ella cumplir o cubrir esta nutrición adecuada? Y segundo, cómo desde un enfoque sistémico, esta primera, digamos, madre autosuficiente, o pensamos que tiene una pareja, ¿cómo va a hacer para que esta familia comience en ese ciclo a tener una nutrición adecuada? Ahora, dentro de ese sistema, por así decirlo, social, cuando ella sale a la calle, ¿qué elementos va a poder encontrar? Digamos,
a doble jornada de trabajo y luego llega a su triple jornada, que es hacer el cuidado, comida dentro del hogar, ¿cómo ella va a acceder a ese alimento si a lo mejor llega a las 10 de la noche y ya no está abierta la tienda, ya no está abierta la verdulería, ¿no? O si está abierta, las condiciones de afuera de salud se lo van a permitir, de seguridad, se lo van a permitir el acudir a un supermercado, el acudir a comprar, o se va a relegar solamente a productos que no sean perecederos, que sabemos que tienen altos niveles de azúcar. Todo esto envuelve parte de nuestro artículo de investigación, no nada más verlo de un enfoque que pueda ser nutricional al 100%, ¿no? Estamos diciendo que desde 2011 vino esta reforma del artículo 4 y que apenas en 2024 se publica esta ley específicamente donde nos empieza a envolver y hacer un sistema, un sistema, por supuesto, institucional, pero sobre todo un sistema de políticas, que todas las políticas se adhieran justamente a estas cuestiones donde podamos tener una nutrición adecuada, y esto envuelve a que toda la sociedad seamos partícipes de la misma y, digamos, dentro de la atención ciudadana, de la protección ciudadana, esta protección que necesitamos es que la construyamos todos y todas como ciudadanos y ciudadanas. Y en este sentido, pues lo que hacemos también envolviéndonos en esta cuestión de salud, en esta cuestión de nutrición, pues tiene que ver que todos los actores institucionales gubernamentales participemos en esto y tengamos claridad sobre dónde nos corresponde y qué nos corresponde hacer en este punto, ¿no? Hablando de extorsiones alimentarias, hablando de espacios públicos que puedan colaborar la parte deportiva, ¿no? Pensemos a alguien que tiene la posibilidad de ir a hacer deporte a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, en un parque, pero ese parque está muy oscuro, pero ese parque no tiene una seguridad, no va a poder ejercer este derecho. Pensemos a alguien que va a las 11 de la noche o intenta entrar en esos espacios deportivos y tampoco corre más el riesgo y decide mejor quedarse en casa. Entonces, algunas de estas cosas vemos dentro de este artículo, pero sobre todo, pues, lógicamente se va a desenvolver pues la posibilidad de que otros profesionales empiecen a estudiar más estos campos. Maestro, y específicamente desde la Secretaría de Seguridad Social en la que está usted colaborando, ¿qué se está haciendo? O sea, concretamente, ¿podría compartirnos algún ejemplo de algún programa o de alguna política, algo que podamos identificar como sí con una voluntad y una debida orientación puede irse trabajando desde los distintos sectores para favorecer el acceso a la nutrición como un derecho humano? Sí, una de las principales situaciones que actualmente se trabajan desde esta Secretaría, pues es lógicamente revisar qué está pasando con estos estados donde hay una gran influencia de violencia, pero que esta influencia, por supuesto, impacta en los productos alimentarios, ¿no? Productos alimentarios serían como el aguacate, como los limones, ¿no? Como los frutos a lo mejor derivados, digamos, azucarosos como la papaya, y que a final de cuentas las mafias violentas pues desafortunadamente extorsionan y eso hace que suban los costos. Digamos, no nada más lo digo yo, lo dicen los estudios que se hacen a nivel periodístico, que a veces estas extorsiones tienen que ver con poner a cada kilo que se va a exportar de este estado a otro o hacerlo llegar a nivel nacional o a nivel internacional. A veces mafias por kilo cobran hasta 3 pesos. Estamos hablando de que son 10,000 kilos. ¿Cuánto le están cobrando a la persona para que suba y eleve a la población? En otro sentido también, por ejemplo, estas mafias violentas lo que hacen es subir los costos de las carnes o de las tortillerías que se le venden directamente a la persona ciudadana hasta en 5 pesos, y entonces podemos tener un precio de las tortillas que regularmente está en 22 pesos, que de pronto en un estado del norte está en 30 pesos. Y la cuestión dice, ¿pero por qué? Lógicamente, por supuesto, el comerciante dice, bueno, tengo necesidad de transporte, pero no se habla atrás. Entonces, lo que se intenta es atacar a estos grupos justamente para que cuando llegue el ciudadano, pues el ciudadano tenga acceso, ¿no? Digamos, se oye 5 o 6 pesos que se eleve una tortilla o que se eleve el huevo o que se eleve la carne, pues se escucha, bueno, son 5 pesos, sí, pero hablamos que en familias donde se ganan salarios mínimos, que es a un aproximado de 300 pesos, pues ya dificulta que se pueda acceder a esta alimentación saludable. Entonces, por ejemplo, si el kilo de jitomate está en 30 pesos, pero una lata me la dan en 15 pesos, a lo mejor en el supermercado, posiblemente tenga que visualizarse desde otra manera,
pero esto implica una cuestión de seguridad ciudadana, seguridad pública, el cómo ir justamente atacando a estos sistemas que van introduciendo. Ahora, otros. Hay mafias también que, por supuesto, que en parques donde se cuentan con elementos para hacer ejercicio, no se les permite el acceso porque se les cobran 10 pesos para acceder a estos parques. Todo ese tipo de cosas se atacan, por supuesto, viéndolo desde una cuestión nutricional y que pueda beneficiar a la ciudadanía, el derecho de tránsito, el derecho a protección de la salud y el derecho a la alimentación adecuada. Estos serían algunos ejemplos que se trabajan, tal vez desde un enfoque de trabajar a los grupos de delincuencia organizada, pero que también tienen que ver con cómo va a llegar esta nutrición a cada persona o a cada ciudadano o ciudadana. Hoy me da mucha alegría que comente usted esto porque efectivamente, más allá de estar beneficiando en la protección al locatario, o sea, la persona que tiene su negocio de alimentos, pues está beneficiando a toda la población, porque efectivamente, si llega un momento en el que ya no es posible establecer un negocio de alimentos por miedo a que lleguen a pedirte este famoso derecho de piso, pues nos vamos a tener que quedar únicamente con los supermercados, con los grandes corporativos que tienen todo lo necesario para protegerse a sí mismos, y todo el mercado local pues va a quedar desprotegido. Entonces me parece muy muy importante que usted mencione eso y saber también como ciudadanas y ciudadanos que ya se está considerando atacar este tipo de violencia en pro de favorecer el derecho de los seres humanos y de las personas de libre tránsito, de la seguridad y de la nutrición. Ya estamos casi por terminar, pero antes me gustaría irnos a un lenguaje un poco más uno a uno con la población. Y me gustaría que alguna o alguno de ustedes nos explique las consecuencias para apuntar todavía más en la pertinencia de abordar este tema, las consecuencias que pueden tener el impacto de la inseguridad alimentaria en la salud física, emocional y social de las personas en una comunidad. Si gustan, me permito intervenir en esto. Y bueno, cuando hacíamos este artículo, maestra, a mí se me venía, cuando lo leí, se me venía una frase, ¿no? Hoy en día la pregunta cotidiana en los hogares, en los múltiples hogares, no nos la hacemos en qué me conviene comer, sino en qué alcanza y qué puedo resolver hoy, ¿no? Y esto en las madres de familia, en las personas cuidadoras de la familia o quien se dedica a alimentar en las familias, incluso genera una cuestión de culpa, de frustración, o incluso quienes cuidan a otras personas, ¿no? Sienten que no están dando como lo suficiente, aunque estén haciendo pues lo mejor que pueden con lo que tienen en ese momento. Y entonces esto habla un poquito de la multidisciplinariedad, ¿no? Ya sea vivir bajo presión, ya sea por trabajo, por actividades, por incertidumbre económica o incluso por esta seguridad que menciona el maestro Daniel, pues la alimentación suele resolverse como de manera rápida y funcional. Y esto no significa que haya una falta de interés en la salud, sino pues es como una respuesta lógica, podría decirse, a condiciones estructurales hoy en día que limitan estas opciones reales. Y a su pregunta, atendiendo un poquito, ¿no? Pues además de tener la dimensión emocional, esto es clave porque el estrés crónico, la ansiedad, el cansancio influyen directamente en qué como, cuándo se come, y muchas personas hoy en día utilizan la comida como una forma de regulación emocional, mientras que otras reducen su ingesta o priorizan que coman primero niños, niñas o algunos otros miembros del hogar, y estas decisiones cotidianas también reflejan desigualdades profundas, muestran que la alimentación no solo es un acto biológico, sino social, emocional y profundamente condicionado también por el contexto, ¿no? Entonces aquí influye muchísimo. Sí, y me permito nada más anotar y recomendar nuevamente que accedan a este artículo, porque ahí tenemos un gráfico en el que se hace evidente las principales desigualdades de
de este tema, ¿no? Del acceso a la alimentación saludable. Y efectivamente, bueno, pues en el apartado de pobreza viene que muchas familias, más allá de decir, bueno, quiero comer esto o me gustaría ofrecerle a mi familia este tipo de alimentaciones, pues se ven obligados a decidir entre qué quiero dar y qué puedo darles, ¿no? Doctora Delgado, ¿qué recomendarías tú a los tomadores de decisiones, ¿no? Para poder ir trabajando este tema de una manera colaborativa y efectiva para lograr favorecer el acceso a la salud desde los primeros días de vida, o sea, desde cuando está el bebé en la panza de la mamá. Sí, bueno, ya mencionábamos que habría que trabajar cuestiones de política pública y podría decir que en cuanto específicamente sobre nutrición, existe evidencia científica suficiente que deberían tomar en cuenta los tomadores de decisión y sí se ha realizado y se ha realizado por intereses y acciones muy importantes que se han llevado a cabo, no solo por la evidencia científica, que se han llevado a cabo por incluso de manera muy importante por colaboradores de aquí del Instituto Nacional de Salud Pública. Y creo que lo que seguiría, además de seguir fortaleciendo y tener políticas que favorezcan una mejor toma de decisiones al momento de adquirir alimentos y lo relacionado con nutrición, más allá de verlo así de manera aislada, creo que algo que habría que continuar como personas tomadoras de decisiones es trabajar, ¿no? Trabajar de manera intersectorial con otros, justamente, suena redundante, pero con otros sectores, ¿no? Que no solo vamos salud solitos y solitas, sino que como lo podemos ver, no solo en el artículo, sino en lo que hemos estado discutiendo a lo largo de estos minutos, pues tiene que ver con educación, tiene que ver con seguridad, tiene que ver incluso con salud mental, como lo comentaba la maestra Maribel, y con otras partes, ¿no? Entonces, seguridad social, por ejemplo, ¿no? Que también deberíamos, es un tema importante porque en México, pues sabemos cómo es nuestro sistema de salud muy fragmentado, podríamos decirlo, y entonces eso, como mencionabas hace un rato, los primeros 1000 días de vida, pues son importantes, sin embargo, no todas las personas tenemos acceso a seguridad social o, ya siendo más específicos, tener derecho, ser derechohabientes de alguna institución de salud, y no podemos ofertar o proporcionarle, garantizar, será la palabra correcta, garantizar esta salud desde el inicio de del ciclo de la vida, ¿no? A cualquier persona. Entonces, me parece que sería, dejándole en pocas palabras, como trabajar de manera intersectorial, ¿no? Que salud, nosotros trabajemos con otros sectores como seguridad, como educación y otros más. Y si me lo permiten, pues poner a la persona o al ser humano en el centro de todas las acciones. O sea, es decir, más allá de los egos, más allá de yo puedo más, yo puedo menos, es más importante mi trabajo, es más relevante la política pública, es más relevante la acción, la capacitación, la educación. Pues si ponemos en el centro de todas nuestras acciones, desde la planeación y diseño de políticas, de programas, de investigación, a la persona, yo estoy segura de que podemos ir trabajando de la mano mucho mejor de manera colaborativa, intersectorial y multisectorial. Maestro Daniel, a ver, le voy a poner una cosa bien complicada. Adelante, en una frase, fíjese bien, en una frase, dígame usted qué significa comer bien también es un derecho. Uy, bastante complicado hablar de una frase. ¿Qué significa comer bien? Bueno, la realidad es que el comer no nada más sería la ingesta de alimentos, sino tiene que ver con todo lo que construye a la persona, con el físico, con la situación mental, con la situación social y con la situación espiritual. La persona tendría que estar en ese balance de las tres cuestiones, es decir, tener una buena salud física o lo mejor posible, tener digamos que una salud mental también adecuada, ¿no? Y es una construcción cada una de estas cosas,
también hablamos de una salud social, la OMS también lo ha dicho y la OPS también lo ha dicho, lo que es la salud social, e incluso mucha gente retoma una situación que puede ser cómo este ecosistema te va a ayudar a que puedas tener estas tres interacciones, estos tres tipos de salud. Entonces, comer bien, yo diría, no solamente implica la ingesta de alimentos, implica todo lo que está alrededor de tu vida y todo lo que es alrededor de la persona, incluyendo estos derechos humanos. Yo lo resumiría así, sabiendo que esto puede debatir muchas situaciones y muchas cosas y se puede abrir demasiado, pero yo lo reduciría a este punto. Maestra Lara. Muchas gracias. Creo que sí es importante que cada uno de ustedes tres, ya para finalizar el programa, además de compartirnos esta idea que tienen ustedes de comer bien, también es un derecho, un mensaje que desde cada uno de sus ámbitos de acción que les gustaría dejar para como cierre de este programa, a manera de reflexión y de recomendación o sugerencia para sus pares y para las familias que nos puedan estar escuchando, para los profesionales de la salud que estén interesados en estudiar salud pública, informarse como especialistas saludistas. ¿Qué les dirían para cerrar este programa? Ay, pues complicado, complicado, Aldara, pero tratando de cerrarle a una frase y englobando todo esto, pues podríamos decir, desde el área de la salud, me voy a tomar como el cartel de la salud, la camiseta de la salud, y diría que nosotros tres, en este sentido, diría que la formación de recursos humanos, la investigación y el aporte para las políticas públicas respecto a nutrición favorecerá esta toma de decisiones basada en evidencias para proteger el acceso a la salud, ¿no? Para favorecer el acceso a la salud. Uh-huh. Eso sería en poquitas palabras. Muy bien, pues ya tenemos ahí el mensaje de cierre de la doctora Delgado. De tu parte, Maribel. Muchísimas gracias, maestra. Pues yo creo que englobando en esta frase de comer bien también es un derecho, se simplifica, ¿no?, a garantizar el acceso real, digno y equitativo a una alimentación suficiente, nutritiva, adecuada, pero independientemente de su condición social, económica o cultural, porque también lo que comemos nos tiene una afectación positiva o negativa a nuestro bienestar y salud mental y emocional. Perfecto, pues mira, yo tomé de cada uno de ustedes algunas ideas principales y si me lo permiten, nada más trataré de cerrar este programa compartiéndole a nuestra audiencia lo siguiente. Debemos recordar que nutrirnos debidamente, acceder a una nutrición adecuada, sí es nuestro derecho y que no tiene que ver nada más con informarnos, sino con exigir o pedir que nos garanticen tener la seguridad de ir a comprar un producto saludable, y eso implica tener un trabajo que me permita ganar lo suficiente para alimentarme a mí, a mi familia, tener libertad de tránsito para poder ir y venir sin miedo a que sea una hora oscura en la que yo pueda ir al supermercado o a la tienda y que la tiendita tenga que cerrar porque ya van a llegar a extorsionarlos. Y la dignidad por encima, la dignidad de la persona por encima de las cosas, ¿no? Si nosotros logramos tener presente que la dignidad, la ética y la colaboración la podemos ejercer desde nuestra casa, desde nuestros ámbitos de trabajo y desde como ustedes, desde ámbitos ya de política pública, yo creo que podemos ir esperando un mejor futuro para las generaciones más jóvenes, para las infancias, para que tengan desde el inicio un arranque parejo, que tengan una nutrición adecuada, porque cada vez tenemos mayor evidencia, ya después hablaremos de la microbiota, pero si no tenemos una nutrición adecuada, difícilmente vamos a poder explotar el máximo de nuestras capacidades. Entonces, muchísimas gracias, doctora Delgado, por haberse venido desde Ciudad de México aquí a Cuernavaca, a las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, para compartirnos
para compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia y este enfoque tan interesante de la nutrición como un derecho. Muchas gracias. Gracias a ti y a todo el equipo de Radio ESPM. Igualmente para ustedes, maestro Daniel, gracias y felicidades. Ojalá que siga usted empujando ahí en la Secretaría para que pues podamos garantizar la seguridad de tránsito y de ejercicio de cualquier empleo para la ciudadanía. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Y maestra Maribel, muchísimas gracias también a usted por haberse conectado y por haber compartido con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias al equipo que conforma todo este radio, ¿no? Gracias. Pues les invito a que lean la revista ESPM. Tenemos este artículo, tenemos muchos otros artículos de divulgación para que la ciencia no sea nada más accesible para las mentes científicas, sino para las personas de a pie, como yo, como muchas familias, que queremos tener una vida más segura, más sana y más feliz. Muchísimas gracias. Gracias al equipo maravilloso de Radio SPM. Gracias a Jacinto. Y gracias a ustedes por permitirnos continuar con este pequeño espacio a través del cual esperamos que todo el trabajo que se hace en investigación científica en salud tenga un propósito más humano, más útil y más práctico. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esto fue Radio ESPM, un espacio que conecta voces, ideas y experiencias para acercarnos a la salud pública como nunca antes. Nuevas historias, más personas invitadas e inspiración para transformar el bienestar de nuestras comunidades. Escucha, aprende y súmate a esta gran comunidad. Radio ESPM, Ciencia que se escucha, se ve y se comparte.